María Pistolas. Nació en la Ciudad de México en 1884, fue una maestra y activista revolucionaria durante la presidencia de Francisco I. Madero. Pero, ¿quién fue? María Arias Bernal o María Pistolas. La mujer que vivió la lucha armada de la revolución desde la trinchera de la ideología, en pro de la educación y a favor de la democracia. Nació el 13 de septiembre de 1884 en la Ciudad de México. Ella fue la menor de 7 hermanos, siendo aún pequeña, en la primaria falleció su padre, pero ante eso nunca se rindió ante la pobreza. Estudió en la escuela normal, de donde egresó a los 17 años como profesora, por lo que, trabajó un tiempo en la Escuela de Artes y Oficios. Tomó la decisión a los 18 años de edad, de convertirse en maestra y a diferencia de la mayoría de las adolescentes de su generación, María logró graduarse. Tenía 20 años de edad cuando se graduó, a la edad de 24 años ya fungía como subdirectora de la vocacional Corregidora de Querétaro. Como muchos otros mexicanos y mexicanas del siglo XX, simpatizó con las ideas de Madero, a pesar de ser subdirectora de la vocacional, una escuela técnica y oficios dedicadas a jóvenes y mujeres que formaban parte del sistema educativo instituido por Porfirio Díaz y como secretario de Educación, el famoso Justo Sierra. Al ser elegido Madero presidente, ella participó en los programas de instrucción obrera, siendo respaldada por la primera dama Sara Pérez de Madero, la cual la nombró su secretaria particular, participando como organizadora de la Cruz Blanca Neutral, que fue una organización paralela a la Cruz Roja que atendía a todos por igual, luego que la Cruz Roja Americana, en ese entonces siendo porfirista, solo atendía a los simpatizantes del régimen porfirista. Las labores de María fueron tomando fama por sí mismas, convirtiéndose en una heroína popular y un modelo a seguir para las mujeres de su época. Su activismo se incrementó a la caída del régimen de Madero. Cuando ella se enteró del asesinato, corrió de inmediato al lugar de los hechos, donde ya estaba una turba de personas dispuestas a la violencia contra el régimen de Huerta. Lamentablemente estaban rodeadas por soldados fieles al régimen, por lo que ella se dirigió a la gente convenciéndoles de que la lucha no era en ese momento y sería un sacrificio inútil a la memoria de Madero. Tras el asesinato del presidente Madero y su vicepresidente Pino Suárez, María fundó el Club Femenil Lealtad, cuyo objetivo era preservar la ideología maderista, en la cual se reunían para compartir ideas y promover la educación y libertad para todos los mexicanos. Asimismo se dedicó a defender la tumba de Madero, la cual era presa de desagravios por los simpatizantes de Huerta. Además, a través de discursos y panfletos, alentaba el descontento contra el régimen de Victoriano Huerta. Semanalmente, ella y un grupo de mujeres se reunían en la tumba de Madero para pronunciar incendiarios discursos contra el régimen, por las que más de una ocasión fue encarcelada. En 1913, el hijo del presidente Jorge Huerta, asistió a uno de estos discursos. Cuando se retiraba de la tumba de Madero, se acercó a la misma, le escupió y pisoteó las flores que la rodeaban, puesto que, para el régimen de Huerta, el poner flores a la tumba de Madero, era un acto de sedición. María, llena de furia, lo jaló de las solapas de su saco y le dio bofetones que le marcaron la cara. Fue arrestada en el acto, pero salió de inmediato pues no se deseaba que supiera por qué había sido encarcelada. En otra ocasión fue detenida por compartir propaganda antihuertista, quedando presa y por espacio de 9 días se le condenó a estar sin alimento. Esto la debilitó mucho, pero su carcelero secretamente le daba comida, pues simpatizaba con su causa, además de admirar su temple. Solo quedó libre cuando cayó el régimen huertista y cuando el general Álvaro Obregón llegó a la Ciudad de México en 1914, uno de sus primeros actos fue rendir tributo a Madero en el Panteón francés. Su primer encuentro con Álvaro Obregón fue tras la toma de la Ciudad de México tras derrotar a Carranza. El general victorioso se encontró de frente con María Arias Bernal. El sonorense le obsequió su pistola a la mujer, reconociéndola como el único hombre en la Ciudad de México durante la Decena Trágica y la presidencia del traidor Huerta. María continuó con su labor docente educadora, partiendo a Boston, Estados Unidos, con el objetivo de dominar el inglés y aprender la estructura organizacional de las escuelas formadoras de maestros, para sacar lo mejor de ellas e implementarlas en México. La lucha armada en la que México estaba sumido en ese entonces, afectó severamente las finanzas nacionales y por ende el rubro educativo sufrió también estos recortes. Ella arengó a través de la prensa en discursos y a quien simplemente le escuchaba dentro de su ámbito laboral, a todos los maestros de la capital y del país, a que contribuyeran mensualmente con un día de trabajo con el fin de ayudar a solventar los gastos que mermaban la esfera educativa.
En 1918 viajó nuevamente a los Estados Unidos para estudiar la organización en la instalación de comedores para alumnos y técnicas de enseñanza en trabajos manuales y labores femeniles. En 1921, comenzó a padecer una tos que no la dejaba descansar y que la fue agotando físicamente, una enfermedad que contrajo durante su estancia en las prisiones huertistas, donde la humedad y el desaseo eran cultivo para múltiples padecimientos. A causa de ello, tramitó su jubilación, la cual fue concedida, aunque ella se integró como profesora honoraria en la campaña contra el analfabetismo durante el gobierno de Adolfo de la Huerta. Conforme sus múltiples padecimientos se agravaban, tuvo que retirarse a localidades más cálidas, y cuando se supone debería descansar, en lugar de ello se dedicó a establecer escuelas rurales y bibliotecas públicas. En 1923, suspendió sus actividades, pero aún así, mantenía frecuente contacto con sus amistades sociales y políticas que había cultivado durante su vida. La noche del 6 de noviembre de ese mismo año, y a la edad de 39 años, María pasó a mejor vida, la causa: una neumonía. Su muerte causó tal conmoción que Obregón ordenó que se otorgara una pensión vitalicia a la madre de María, además de comunicarle personalmente el pésame por su fallecimiento. Hoy los restos de María descansan en el Panteón de Tlalpan. En 1931 se erigió la primera primaria que llevaría su nombre y posteriormente se nombraría en calles y más escuelas en su honor. María Arias Bernal nos mostró que no hace falta formar parte de un partido político o ser un caudillo y empuñar las armas para causar un impacto y por ende un cambio en la mente de las personas. María no usó su influencia para su beneficio personal, de hecho, ella murió pobre, pues puso siempre su sueldo y sus limitados recursos para el servicio a los demás. Ella siempre puso todo su esfuerzo al servicio de la verdad y del bien común.